Porque tal como lo decía Francisca, una vez aprobada la mega reforma, la Ley de Reconstrucción Nacional, el presidente José Antonio Kast el día de ayer hizo una cadena nacional para abordar el tema de la seguridad, para poner esta segunda prioridad del gobierno, uno de los temas centrales también por los que hizo su campaña, resulta electo y es uno de los ejes del gobierno. Bueno, de esa agenda contra el crimen organizado y el terrorismo presentada la noche de ayer es que vamos a conversar a esta hora con el diputado jefe de bancada del Partido Socialista, integrante de la Comisión de Seguridad y Defensa, el diputado Raúl Leiva. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por acompañar. Y Derechos Humanos también, Matilde, que va a estar mucho en boca, también esa comisión. Es verdad, sí. Tiene toda la razón. Oiga, aquí estamos, ya. con harta noticia. Con harta noticia. Primero, ¿qué le pareció este anuncio que se decía iba a ser una mega reforma en materia de seguridad? ¿Qué le pareció? Bueno, me parece bien que el gobierno priorice. Hay que recordar que lamentablemente el inicio del gobierno en materia de seguridad no fue el más adecuado ni afortunado para todas y todos. O sea, que salga la ministra de Seguridad y sus dos subsecretarios es un hecho y grave. Me parece bien que el gobierno ahora manifieste la intención, ayer en cadena nacional y hoy día en un acto en la Escuela de Carabineros, de establecer una prioridad y como este gobierno a todo le pone como un nombre, ACOT, no sé si es un acrónimo, siglas, donde señala espacios y lugares comunes en el buen sentido de la palabra, donde todos queremos que exista la seguridad que mejore las condiciones de vida de las vecinas y vecinos de Chile y sobre todo el combate contra el crimen organizado. El qué está medianamente claro. Ya lo hizo el ministro Raúl al momento de asumir, sí, validando la política nacional de seguridad del presidente Boric, que ya empieza a dar resultados. Porque la piedra angular en materia de seguridad, Matilde, es que no hay balas de plata, estos son procesos, esperamos, de mediano y corto plazo. ¿El cómo es el problema? El cómo es cómo, entonces, es el problema. Entonces el presidente anuncia en cadena nacional una serie de proyectos, escuchaba recién con Fran, que comentaban, por ejemplo, el tema del aumento de la flagrancia. Ese es un proyecto del año 2023 que está hoy día en comisión mixta. Ya, por eso que proyectos nuevos hay menos de 10. No conocemos los proyectos, entonces eso le planteaba yo con el mejor ánimo y disposición. Cuando a uno se le convoca para el anuncio de una agenda legislativa, uno esperaría que le dijeran, mire, estos proyectos de ley vamos a presentar. No es así. Escuchábamos recién al ministro Arau que decía, vamos a ir presentando proyectos de ley. Entonces, lo que uno espera para poder estudiar, para poder analizar y hacer observaciones, es que el Ejecutivo plantee cuáles proyectos de ley va a presentar. Hay uno de ellos que yo considero que es indispensable y muy necesario en la persecución del crimen organizado, que es la creación de una agencia que se haga cargo de la ejecución de los bienes decomisados. Hoy día eso está a cargo, conforme al Código Procesal Penal, por la tía rica, por la Caja de Crédito Vendario. No sirve, tiene que ser ágil y eficiente. Yo creo que eso es una muy buena medida. Vamos por parte, porque sí, hace dos anuncios que tienen una prioridad constitucional. El primero dice que por Constitución el Estado tiene que defender a la seguridad de las personas, que la seguridad de las personas es un deber del Estado, como declaración de principios. ¿Qué cambia esa declaración hacia el resto de el cuerpo normativo legal? Cero. La Constitución, en su artículo primero, inciso quinto, establece que es, en el artículo primero, la parte dogmática, bases de la institucionalidad, que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional y proveer de tranquilidad a las familias. Eso está claramente establecido. Y la seguridad nacional es un término omnicomprensivo que se desarrolla luego en las garantías individuales y en el desarrollo del Estado del Derecho, pero no es necesario modificar la Constitución. Pero agregar la seguridad de las personas, usted dice que no es necesario. Es que lo establece de manera expresa el artículo primero número 5 de la Constitución, aquí tenemos mal internet, Matilde, pero que lo dice de manera expresa. Ya, entonces eso, primero, no aporta en absolutamente nada. Lo que eventualmente sí podría hacer, lo que algún sector del oficialismo quiere seguir haciendo, es polarizando. Porque si vamos después de dos procesos constitucionales fallidos, a volver a abrir una discusión constitucional dogmática de las bases de la institucionalidad, créame que no es lo que quiere la y el vecino, sino que quiere medidas concretas. Pero, por ejemplo, la seguridad de las personas, ¿habría alguna objeción desde su sector político con elevarlo a nivel constitucional si ya existe en el otro artículo? Es que está en el artículo primero. Pero una redundancia, ¿les haría problema? La pregunta es al revés. No me haría ningún problema porque está establecido. La pregunta es, ¿por qué voy a desarrollar un proceso legislativo constitucional
en algo que, como usted bien señala, es una redundancia que no aporta en absolutamente nada. Ya, usted dijo que no aportaba nada, pero no aporta en nada, ya. porque ya existe. ¿Sabe por qué, Matilde? Porque uno también puede pensar que en función de los fallos del Tribunal Constitucional de Escuelas Protegidas y eventualmente este proyecto de ley que se ha tramitado en la Comisión de Seguridad con más de 23 invitados y no hay ninguno, Matilde, que diga que es un buen proyecto, donde el Tribunal Constitucional reparó de que no se podían limitar garantías individuales, por ejemplo, en escuelas protegidas. Espero que la modificación constitucional no permita modificar una sentencia del Tribunal Constitucional. Y eso es mucho más complejo. Además, los quórums son más elevados. Es que entonces ahí sí habría una modificación, porque con esto el gobierno se estaría protegiendo de resoluciones como esta, porque diría es una prioridad constitucional, por lo tanto el Tribunal Constitucional no puede ir en contra. Es que lo establece, porque la Constitución es un conjunto de normas. Ya, tiene perfecto. una parte dogmática. Vamos a lo segundo. Para terminar solo, Matilde, ¿sacamos algo con volver a discutir algo que ya está dicho? Más que reabrir y polarizar, porque esto no es una... Pero si ya está dicho, podrían hacerle un check. Sí, pero ese check es una reforma constitucional, requiere agotar el desarrollo en ambas cámaras y un proceso que es netamente ideológico y político. Ya. ¿La gente quiere eso o quiere soluciones? Yo creo que es el segundo. Habla de crear un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que eso también es materia de reforma constitucional. ¿Están dispuestos a aprobar una reforma constitucional para crear este nuevo estado de excepción, que no conocemos el detalle, pero que apunta a que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a las policías en determinadas zonas específicas por tiempos acotados? ¿Se da cuenta, Matilde, que volvemos al origen de lo que yo le planteaba y su pregunta, que es una buena pregunta? No conozco el texto, no sabemos a qué se refiere, por qué se modifica el 1.5. Ahora, si usted me permite, Matilde, generar un nuevo estado de excepción constitucional, modificar ese capítulo en la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional, la 18.145, para algo que ha tenido 20 urgencias en el Senado, no se tramita, que ya está aprobado constitucionalmente. La Ley 21.542, Matilde, modificó la Constitución, entregando una atribución especial al presidente de la República, creando un nuevo numeral 21 en el artículo 32, que es infraestructura crítica. Y eso funciona, y funciona bien en el norte del país. Entonces, si... ¿Pero funcionaría eso mismo para San Bernardo, que lo pidió el alcalde cuando se produjo el La comuna de San Bernardo, que es parte de mi territorio, es extensísima. Funcionaría mejor infraestructura crítica. ¿Cuál es el problema que usted tiene? Si usted quiere que Carabineros, que las Fuerzas Armadas colaboren en la gestión de seguridad, para eso está infraestructura crítica. Fíjese los buenos resultados que ha tenido esta reforma constitucional y el decreto con fuerza ley número 1 del año 2023, que habilita la infraestructura crítica en el norte del país. Eso mismo se puede aplicar a un sector específico de San Bernardo, a una vía, a un CEFAM, a un hospital, incluso a un territorio mucho más acotado. Eso mismo fue lo que el presidente dijo, que sería irresponsable porque no se estaría protegiendo a los efectivos del ejército que participaran en eso, porque no estaban las garantías para ellos. Es que yo difiero, porque usted quiere generar un nuevo estado de excepción constitucional con algo que ya existe y que ya existe una reforma que funciona y funciona bien. Y yo difiero de aquellos que dicen de que las Fuerzas Armadas no están premunidas de una protección adecuada. La ley Naín Retamal, la ley 21.560, que establece la presunción de legítima defensa privilegiada con un nuevo inciso cuarto del artículo 10, número 6, no es solo para Carabineros, es para las Fuerzas Armadas. Ya, las Fuerzas Armadas que participen en orden público también tienen esa presunción. Lo vamos a interrumpir brevemente para ir a una imagen. A esta hora el anexo carcelario Capitán Llaver, porque a esta hora entonces está saliendo de su prisión preventiva el exdiputado Joaquín Lavín León para ir a arresto domiciliario total. Vamos a escuchar entonces sus palabras. Disculparte con tu familia, ¿cierto? Joaquín, ¿qué has tenido que conversar con tu abogado? ¿Cómo sigue esta defensa? Joaquín, ¿por qué no quieres conversar con nosotros? Joaquín, ¿por qué no quieres conversar con nosotros? ¿No hay problema? No hay ningún tipo de declaración. Está la Katia, ya en el oso, del oso está la Katia. ¿Estás tranquilo con la decisión, Joaquín? ¿Que se ha tomado la Corte de Derecho? ¿Tranquilo con la decisión, Joaquín? Entonces lo espera su esposa Katy Barriga, que estaba esperándolo ahí en el auto. Vemos el encuentro luego que
la justicia, la Corte de Apelaciones, revocar esta prisión preventiva que pesaba ya hace más de 90 días contra el exdiputado Joaquín Lavín León. Va a tener que cumplir con el arresto domiciliario total en su casa de Peñaflor por estar imputado por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, entre otros. No quiso hacer ninguna declaración entonces y abandona el anexo Capitán Llaver junto a Katy Barriga. Vamos a seguir entonces conversando con el diputado Raúl Leiva de los temas de seguridad, lo que estábamos conversando. Bueno, fue su compañero ahí en la Cámara. ¿Qué le parece la situación del exdiputado Lavín? Lamentable, es lamentable y esperamos que la justicia, porque aquí en Chile nadie está sobre la ley, y que la justicia haga su trabajo. Bien, continuamos entonces con los estados de excepción constitucional, Sí. que se quiere, que manifiesta el gobierno que quiere aplicarlo para actuar en 50 barrios. Y el subsecretario Pavés el día de hoy dijo, Sí. hay que diseñarlo bien para ver cómo se apoya la labor policial y no se sustituya. Vamos a comunicar cómo se va a diseñar. ¿Se da cuenta, Matilde, que el problema es el cómo? O sea, los 50 barrios críticos, que es un anuncio que el gobierno inició, incluso la propia ministra Steiner, se parece mucho al barrio seguro, al quiero mi barrio de los gobiernos anteriores del presidente Boric, presidente Bachelet, presidente Piñera. El tema es cómo. ¿Qué es lo que echamos de menos en todas estas medidas que, si usted me permite, Matilde, son muy buenas intenciones, nadie podría estar en contra de ellas, que es el qué, pero no sabemos el cómo? Se va a modificar la Constitución. ¿En qué sentido? A los que, y fíjese que no son pocos. ¿Le llama la atención Sí. esa falta de sustancia en los anuncios? No tienen sustancia, porque a mí me convocan y yo voy, no tengo ningún problema, porque en seguridad yo no me voy a perder, voy a estar siempre colaborando con mi visión crítica, yo soy de oposición, pero fíjese usted que en la legislatura anterior logramos 77 proyectos de ley con el apoyo de Renovación Nacional, la UDI, el diputado Chalper, el diputado Alessandri, el diputado Longton, y avanzamos. El Partido Republicano se opuso siempre a la creación del Ministerio de Seguridad Pública. ¿Y en esta agenda ustedes van a concurrir? Siempre. Por eso fui hoy día. Ni siquiera me habían invitado, pero fui igual. ¿A la Escuela Carabinera? Claro, porque lo que yo pretendía, o entendía, mejor dicho, Matilde, es que se nos iba a entregar una agenda. ¿Se acuerda del fast track de Toá en el gobierno Boric? ¿Cuáles proyectos de ley, cómo se van a tramitar? Y eso aquí no lo conocemos. Esperamos, porque hay que entregarle el beneficio, de poder conocer luego esos proyectos de ley. Pues si usted me permite, Matilde, tanto que se critica la labor del Congreso Nacional, muchas veces con razón, existen diputados de todos los sectores, desde el Partido Republicano al Partido Comunista, que lo que queremos es conocer el texto para estudiarlo, ver sus incidencias, sus aplicaciones, porque ese es nuestro trabajo. Pero un anuncio más, sin un sustento, sin que me diga, mira, vamos a modificar este artículo. Entonces, cuando me dicen, oye, vamos a crear un nuevo estado de excepción constitucional, suena muy bien, pero modificar la Constitución primero requiere quórums altos, de 4/7. Son 88, 89 diputados, 29 senadores. Es más difícil. Entonces, ¿por qué va a hacer eso usted si ya reformó la Constitución, existe infraestructura crítica y esta colaboración de las Fuerzas Armadas con las policías está? O sea, alguien dirá, tal vez no sin razón, oiga, pero es que las reglas de uso de la fuerza no están definidas. Bueno, el propio gobierno le puso a discusión inmediata y ayer se constituyó la comisión mixta para avanzar en ese proyecto. Siempre vamos a colaborar porque la seguridad... Al vecino que lo asaltan no le preguntan si es republicano o comunista, lo asaltan igual. Ya, y lo que echamos de menos son dos cosas. Uno, no hay ningún anuncio en materia de prevención. El mejor delito es el que no se comete. Todo es persecución criminal, todo es control y sanción, que está bien, pero no hay ningún anuncio en materia de prevención. Cuando se anuncian los 50 barrios críticos, lo que se dice es copamiento policial. Bueno, ¿y dónde está la prevención social, situacional y comunitaria? Es fundamental. Y el otro aspecto, Matilde, es que nosotros no podemos seguir aumentando penas, sino que se requiere fortalecer al Ministerio Público en la persecución criminal. Y por eso, Matilde, termino, el crimen organizado usted no lo combate con copamientos. Eso puede mejorar la percepción de inseguridad, que también es una brecha que hay que ser capaz de superar. Pero el crimen organizado se combate con inteligencia, fortaleciendo las policías y con algo que para nosotros es muy importante, no solo en Chile, sino que en el mundo. El tema del alzamiento del secreto bancario para poder atacar de manera rápida. El crimen organizado, que son verdaderas... Y ese parece ser el gran pero. Hay un pero enorme. Un pero enorme
en el Congreso. Sí, ¿Por pues. qué los políticos no quieren alzar el secreto bancario? No lo sé. Fíjese usted que uno diría, Matilde, si usted me pregunta, ¿cómo lo haría usted? Mire, hoy día que la IA está tan de moda, hoy día en Chile, porque tiene una profundidad bancaria increíble, financiera y fintech, usted puede constituir una empresa en un día, puede sacar una tarjeta de crédito o de débito sin siquiera ir a pisar un banco a través de su computador. Las ventajas comparativas que presenta nuestro país para el mercado ilegal son muy grandes. Entonces, hay cientos de miles o tal vez millones de transacciones diarias. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Es que exista inteligencia artificial de buena manera, anonimizada, que permita establecer, oiga, esta persona, don Juan Pérez, nunca tuvo un ingreso en impuesto interno, se cruza información, pero resulta que a los 55 años constituye una empresa inmobiliaria o de inversiones con estos testaferros. Bueno, eso lo puede hacer la UAF. No lo puede hacer. No lo puede hacer. Pero la UAF había advertido de lo que ocurrió. Pero fíjese usted lo que pasó en el Banco Santander. Hay un fortalecimiento a la UAF en estos anuncios, tiene 80 funcionarios. ¿Hay mayores recursos para la unidad financiera o no? Cuando se dice alzar el secreto bancario, no, es que eso depende de un político. Mire, la UAF ha funcionado súper bien. Y si quiere cambiar la gobernanza, autonomizándola como el Banco Central, perfecto, yo no tengo ningún problema. No una persona, un órgano colegiado, pero hay que perseguir la huella del dinero. Algunos elevan a un dogma de fe el tema de los recursos. El proyecto de ley de inteligencia financiera, que está en actual tramitación y que el gobierno no le da urgencia ni no lo pone en tabla, es solo en 3 casos, Matilde. Solo 3, no en cualquiera. Bueno, cuando exista un reporte de operación sospechosa respecto a un funcionario público. Llama la atención que se siga tan cercanamente ¿Cierto? lo que ha hecho Italia en materia de persecución al crimen organizado, porque precisamente se habla de las cárceles italianas, Sí. el sistema 41 bis, Sí. que es lo que estábamos escuchando, que se va a fortalecer dentro de los recintos carcelarios, esta segregación, Sí. con el cambio de Prim- uniformes pri- para los prim- reos. Primero pero tienen que resolver si pueden ampliar la cárcel, porque el alcalde de alcalde no. Bordes se opone. Pero la pregunta es, ¿hagamos algo concreto? Por ejemplo, Bueno, el régimen italiano persigue digamos, las cuentas corrientes y los delitos financieros. se da cuenta y no se aplica, no solo en Italia, en Estados Unidos, en el derecho Bueno, Chile es comparado uno de los existe, que tiene más restricciones. ¿cierto? Y debiera abrirse porque todos dicen, mire, cuando uno se le quieren entregar atribuciones para que haga controles investigativos y preventivos a cualquier persona en la calle, muéstreme su cartera, yo lo puedo revisar, resulta que la unidad de análisis financiero no puede revisar cuántos recursos tiene en su cuenta corriente. Ujú. Ahora, a ustedes los ha dividido como oposición el tema de la seguridad pública. Usted Sí. el otro día votaba a favor de la ley Naín Retamal Sí. 2.0. Sin embargo, el Partido Comunista y el Frente Amplio lo han rechazado Sí. sistemáticamente. ¿Usted cree que esta agenda de seguridad puede dividir a la oposición? Espero que no. Las legítimas diferencias se tienen que plantear, por eso yo le traía a colación, Matilde, que la ley fundamental en materia de seguridad, que es la 21.730, que crea el Ministerio de Seguridad Pública, siempre el Partido Republicano votó en contra, y también el Partido Comunista. Pero fuimos capaces de ponernos de acuerdo, porque a veces parece, yo le entrego ese beneficio al presidente de la República, que quiere que construyamos entre todos Chile, parte del oficialismo lo que quiere hacer es seguir dividiendo. Yo no pretendo seguir profundizando diferencias en materia de seguridad, ya están claras. El tema es cómo encontramos puntos en común. Y fíjese que en la ley Naín Retamal hubo 3 parlamentarios que legítimamente presentaron un proyecto de ley de 155 para derogarlo. Fíjese usted que por lo menos 150 están de acuerdo en no derogarlo, pero el gobierno le pone urgencia a un proyecto Naín 2. Y ayer la derecha lo que trató, el oficialismo, es colocar, mira el contrasentido, en colocar en tabla en la Comisión de Seguridad esa moción de miembros del Partido Comunista que sabían que se iba a rechazar. Yo en eso me voy a poner siempre, la seguridad no es política y la gente está cabreada. Ya, por lo tanto, lo que vimos en la tramitación de la mega reforma, donde se rechazó la idea de legislar, no se va a repetir en esto. No, en la medida que también, a diferencia de la mega reforma, se quiere hacer de manera express, aquí las implicancias son mucho más complejas, y si en la mega reforma el ministro Arrau actúa como el ministro Queiroz, diciendo apruébenme esto o nada, es bastante poco lo que hay que negociar. Bueno, Yo esto veo no es un por eso, solo proyecto. porque no sabemos cuántos proyectos son ni lo que es. Primera crítica, no hay una agenda legislativa porque no se me ha dicho a mí estos boletines los vamos a reformar, no, esperamos que llegue, le entregamos ese beneficio. Y lo que sí esperamos, y fue el anuncio del presidente el día de hoy, que estos temas se conversen, se sociabilicen, porque así como la seguridad es de todos y no de un grupo, por eso yo fui hoy día carabinero.
porque Carabineros no es del oficialismo, Carabineros no es del gobierno, sino que de todas y todos los chilenos. Y la seguridad también. Entonces, yo no espero, y eso espero, que no se sobreideologice temas tan sensibles como seguridad, donde todos podemos contribuir desde nuestros particulares puntos de vista. Y donde hay un consenso ciudadano en que es una necesidad. Y eso, exactamente, y eso lo ha comprendido bien todo su sector. Sí, fíjate, Esto, sí. ya, hablemos del socialismo democrático, eso sí, pero ¿cuánto consenso pudieran llegar a lograr con el Partido Comunista y el Frente Amplio? Esperamos que el mayor, y yo le soy súper francote, Matilde, así como el Partido Republicano dijo no al Ministerio de Seguridad, y hoy día uno de sus militantes dirige el Ministerio de Seguridad, si quiere votar en contra, vote en contra. La gran mayoría de las y los chilenos, y tendrán sus legítimas razones, queremos avanzar en materia de seguridad, y por eso esa derecha, entre comillas, cobarde, que le denomina la extrema derecha, fue capaz de llegar a acuerdos con el Partido Socialista, con el PPD, con la Democracia Cristiana, y aprobamos 77 leyes, que es la batería más completa de la cual dispone un Ejecutivo para combatir el crimen. ¿Qué le parece la modificación de la ley antibarricadas para sancionar cortes de tránsito Es sin una exigir brutalidad. violencia? No existe. Fíjese que ese proyecto de ley nace como una ley anticapuchas. Y lo que hace ese proyecto de ley, si usted me permite, un diputado de derecha entendió que el proyecto era súper malo y dijo, no importa después que el Senado lo arregle, degradando nuestro rol. La ley antibarricadas que se dictó post-estallido social estableció y sancionó quien obstaculice o bloquee una vía con un vehículo y le aplicó una sanción importante que es presidio menor en su grado máximo, hasta 5 años de cárcel. Pero resulta que hoy día esa ley antibarricadas lo que hace es elevar esa pena a 10 años. Lo mismo que tiene un homicidio simple o una violación. En materia de derecho penal tiene que haber una proporcionalidad en las penas. Y si usted me dice que bloquear una barricada, y alguien lo decía también con un ingrediente político, o sea, todos los camioneros que bloqueaban las vías, ¿todos se van a ir presos 10 años? O cuando se hacían protestas porque Pinochet estaba afuera, si lo trajera al día de hoy y se bloquean las calles, ¿todos se van a ir presos por 10 años? No. ¿Eso merece una sanción? Sí, pero ¿merece tener la misma sanción o el mismo reproche penal que un homicidio, que una violación? Yo soy de aquellos que entiende que no. Bueno, todavía no podemos discutir nada en concreto porque no tenemos ningún proyecto en concreto que revisar, pero lo quiero llevar a otro tema porque usted es integrante también de la Comisión de Seguridad, de Defensa. El Pentágono ha dicho que insta a América Latina a elevar su gasto en defensa en un 3,5% del PIB ante el avance del crimen organizado. ¿Cómo lee usted esa instancia o esa apelación? La comparto porque volvemos al artículo primero. La defensa nacional es omnicomprensiva y la defensa nacional antes, en materia de defensa, Matilde, era en función de los eventuales conflictos bélicos que yo tengo con otras potencias extranjeras. Bueno, eso ha variado. Hoy día la amenaza es multidimensional y las bandas de crimen organizado transnacional también hacen correr un riesgo o ponen en riesgo la seguridad nacional. Y yo no soy seguidor del Pentágono, porque si el Pentágono dice que hay que aumentar el gasto en defensa, no es por los eventuales conflictos bélicos que yo pueda tener con mis países limítrofes, yo no lo comparto. La prioridad es combatir el crimen transnacional para que no nos pase lo que sucede hoy día en Venezuela, en México y en Brasil. Ya, ¿usted estaría entonces de acuerdo con elevar al 3,5%? Ahora, esto entendiendo... Con elevar todo lo que sea necesario para combatir el crimen organizado, porque la amenaza que tenemos hoy día es de esos grupos. ¿E invirtiendo dónde esos recursos? Porque me imagino que esto también viene de la mano de la compra de material bélico. ¿Se da cuenta? Porque el Pentágono, ¿qué es lo que establece o lo que infiere de lo que usted señala? ¿A quién le compramos el material bélico? No sé yo. Por eso, yo prefiero invertir esos recursos en aumentar aún más la dotación de carabineros, mejorar sus condiciones, fortalecer el Ministerio Público en materia de persecución criminal, entregar más facultades investigativas especiales y medidas intrusivas. Está bien que lo diga el Pentágono, pero son los mismos amigos del presidente que nos dijeron que primero nos subieron un 10% y ahora un 2,5% más los aranceles. Ahora, Chile invierte, y lo estaba mirando el día de hoy, el 1,5% del PIB en defensa. Habría que aumentar 2 puntos completos. Sí, ¿qué le va a decir el ministro Quiroga? Eso le iba a preguntar. No hay plata, vos. Ya. Pero sí, yo soy de aquellos que cuando este gobierno propuso una rebaja de un 3% parejo, luego tomó razón
y obviamente en materia de seguridad tú no puedes asegurar, todo lo contrario, hay que invertir aún más. Entonces yo no lo miro, yo no soy experto en materias de defensa internacional, sí las amenazas multinacionales multidimensionales que pueden enfrentar los distintos estados, y para eso debe existir coordinación, inteligencia y capacidad de poder descompartimentar el crimen organizado. Ya, para eso, ¿Ya? para coordinar, Estados Unidos ha convocado esta fuerza de tarea conjunta del hemisferio sur. ¿Se acuerda usted cuando fue el presidente Shield, Kast? no sé cuánto, exactamente, que el presidente iba a el estar escudo adelante y de lo las tiraron para atrás, Américas, ¿se acuerda? esa instancia en que todavía no había asumido, que por fue- lo tanto no pudo suscribirlo. ¿Usted diría que Chile tiene que suscribir No. ese acuerdo? Ese tipo de acuerdos no, que se hacen en la casa de campo de un presidente extranjero, no. Pero al contrario, sí hubo un avance en esta reunión que existió en Cancillería, donde los ministerios públicos y ministerios de defensa y de relaciones exteriores y también de seguridad se pusieron de acuerdo aquí en la Cancillería para compartir información. Fíjese usted que hay elementos que son muy importantes. Algunos creen, por ejemplo, que la visa waiver es solo para que la gente pueda ir a Estados Unidos de turismo y volver. La visa waiver permite compartir las bases de datos del crimen transnacional y eso es importante. La coordinación sí, pero no la sobreideologización en materia de seguridad. Creo que eso no corresponde. Yo tengo que tener una coordinación adecuada con mis vecinos, con Argentina, con Perú, con Bolivia, con Venezuela, con Colombia, con Ecuador, con Brasil, para mejorar las condiciones de seguridad. Ahora, estos escudos o estos llamados que tienen un carisma bien político, yo no los comparto. Ahora, esto también permitía a los Estados Unidos poder operar dentro de los territorios. ¿Usted Absolutamente cómo ve en eso? contra. La soberanía nacional se respeta siempre, siempre. Y yo no voy a permitir, como en algunos países, se instalen eventualmente bases militares de cualquier otra potencia en Chile. Chile es un país seguro, es un país, a pesar de todo lo que dicen, en el concierto internacional es seguro, es serio y es responsable. Nosotros no necesitamos intervención de otros países, como por ejemplo en Ecuador o en Venezuela, para que nos vengan a enseñar cómo combatir transgrediendo derechos humanos. Yo creo que lo podemos hacer bien, lo hemos hecho bien, y no necesitamos ese tipo de injerencia que eventualmente requieren otros países como El Salvador, donde los presos de Bueno, Estados estamos Unidos van más para allá. lejos. Además, ya, y aprovechando también que es integrante de la Comisión de Derechos Humanos, ¿qué va a pasar con esta discusión que ha puesto el Partido Nacional Libertario sobre la ley de indultos? Partiendo por ahí. Primero, yo no sé quién pone la música ni a quién le hacemos caso, porque efectivamente el ministro Rabat, que es el ministro de este gobierno, del cual yo soy opositor, pero considero una persona muy seria, ha dicho que no se va a avanzar en indultos generales. La presión que tiene el Ejecutivo no es por parte de la oposición, que es lo problemático y lo complejo, sino que es del propio oficialismo, que día a día torpedean la gestión de su propio partido. El presidente del Partido Republicano, de manera pública, entre comillas, en un chat donde había más de 200 personas, recrimina las actitudes del subsecretario del Interior. Yo le diría, no soy yo quien para dar consejos, pero el oficialismo tiene que preocuparse primero de sus problemas para no depender de lo que eventualmente otros puedan decir. Ahora, el mismo ministro Rabat, al que usted considera que es una persona seria, ¿Seria? ha hablado de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos es una sucursal ideológica de la izquierda. Que él sea serio no significa que yo comparta su opinión. Eso lo estamos tramitando. Hay un proyecto de ley de los diputados Osandón y Celis que lo que plantean es que la querella, por ejemplo, criminal que interponen el Instituto Nacional de Derechos Humanos tenga un quórum superior y modificar la gobernanza. Está bien. Hay otros que quieren eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es la extrema derecha. Pero fíjese usted que Renovación Nacional no lo quiere. Y se da como argumento los consensos de París en materia de institutos de derechos humanos. La legitimación activa de los institutos de derechos humanos en Latinoamérica sí tienen comprendido, por ejemplo, la interposición de querellas criminales. En Colombia, en Perú, en Uruguay existe, en otros países también existe esa posibilidad. Espacios de mejora existen, por cierto, en el Instituto de Derechos Humanos también, pero no eliminarlos, porque los consensos de París no son límites, no es un marco, sino que son los principios básicos en donde se establece. Y discutíamos ayer que quién se querella, o es que hay muchas querellas. Bueno, el persecutor es el Ministerio Público y puede ser coadyuvado por querellas criminales. Pero mientras no entre en vigencia ni se apruebe el reglamento de la ley 21.780, que es de la Defensoría de las Víctimas, hay víctimas de derechos humanos que requieren tener un amparo jurídico y una asistencia legal.
Nosotros aprobamos ese proyecto de ley, está pendiente, tienen plazo hasta noviembre para poder implementar, para que cuando una víctima de un delito se siente y no esté sola en el estrado. Porque, porque la Defensoría Penal Pública, todos los chilenos, para una buena defensa también es parte de la justicia, defienda al imputado y eventual delincuente. Nosotros aprobamos un proyecto de ley que impulsó sobre todo el diputado Longton, y lo quiero reconocer, actual senador, y lo apoyamos en la Comisión de Constitución, para que existiera una defensoría de las víctimas. La estamos esperando todavía. Y finalmente, durante el gobierno anterior se creó el Plan Nacional de Búsqueda, que fue impulsor el ministro Luis Cordero. Sí. Ese plan de búsqueda encuentra a Bernarda Vera, pero se están quitando los recursos a ese Plan Nacional de Búsqueda. Usted como fiscalizador, Sí. ¿qué es lo que ha visto en estos meses de instalación del gobierno frente a este Plan Nacional de Búsqueda? Yo creo que existe un prejuicio respecto de él. ¿De qué? Respecto al Plan Nacional de Búsqueda. El Plan Nacional de Búsqueda es una política de Estado que tiene por objeto dar reparación a aquellas víctimas que sufrieron en dictadura. ¿Es una señal que el ministro no se haya reunido hasta ahora con ninguna de las asociaciones de familiares de víctimas? Yo creo que sí es complejo porque se ha reunido con otro tipo de asociaciones. Pero nosotros también tenemos que ser capaces de cautelar y salvaguardar que esa herida grande que todavía existe en nuestro país tenga algún tipo de salida alternativa. Y no dependiendo del impulso que le dé cada gobierno por su ideología, sino porque es el deber del Estado reparar a aquellas víctimas que el mismo Estado lesionó, mutiló, violó, mató y desapareció. Aunque el signo político defienda ese gobierno que ejecutó esas acciones. Es que ese es el problema. Nadie puede defender esas acciones. Y por eso muchas veces hablamos de una extrema derecha o ultraderecha. Yo no concibo que con la madurez democrática que ha adquirido nuestro país, cuando hemos podido ver las graves atrocidades que se cometieron en dictadura, alguien las avale o las justifique de manera alguna. Y por eso es deber del Estado reparar esas lesiones gravísimas que todavía están presentes en muchas familias respecto a las violaciones degradantes de los derechos humanos. Y por eso es deber del Estado repararlo. ¿Y ahí cómo ha sido la fiscalización de los diputados? Bueno, yo integro la Comisión de Derechos Humanos este año. Esperamos también poder analizar cuáles son los resultados, porque hay que rendir cuenta respecto al plan de búsqueda. Tiene obligaciones dentro de las glosas presupuestarias para ir informando los avances y también aquellas cosas que tal vez no resulten tan convenientes, como el caso de esta señora Vera, que transgrede cualquier norma y que obviamente... Pero el Plan Nacional de Búsqueda fue el que alertó del caso. Para que vea que es bueno. Si no es solo para lo malo, sino que efectivamente... También hay gente que no está en el Plan Nacional de Búsqueda, o sea, que no son reconocidos como víctimas, debiendo estar reconocidos. Sí, pues. Hay desajustes en 10 o 12 casos. Sí, esos casos hay que analizarlos y tienen que haber espacios de mejora, pero lo que yo no puedo permitir es que alguien, de manera sobreideologizada, pretendiendo abrir esta herida que sigue latente en nuestro país y trate de, venga a decirle a aquellas víctimas de derechos humanos que no es posible que el Estado siga reparando o buscando los restos de aquellos familiares que hoy día no están y que fueron por el Estado de Chile, bajo otro signo, en dictadura, pero el Estado de Chile quien cometió esos graves atentados de lesa humanidad. Diputado Raúl Leiva, muchísimas gracias por usted, estar aquí Matilde, con nosotros hablando de seguridad. Después lo vamos a invitar cuando conozcamos bien el cuerpo de estas iniciativas. Cuando las sepamos. Bien, muchas gracias. Hacemos una pausa en Hoy es Noticia con imágenes de Santiago a esta hora de la tarde con ¿cuántos grados de temperatura? 14,4. Ahí entonces nos vamos con esta hermosa imagen del atardecer y ya regresamos con más.